Así es. Entonces, aquí vamos a tener un problema ujú, a nivel computacional, ¿no? Y a nivel de átomos. Como es un sistema que de n partículas, vamos a ver el movimiento de partículas, como bien lo decían, pues depende del sistema de, entre más partículas tengamos, pues el sistema va a ser más complejo y va a durar más tiempo, ¿no? En correr, ¿no? Y también dependiendo de qué tanto vamos a correr, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Porque, bueno, como comentaba, bueno, es que si tenemos un sistema de proteínas con membrana y queremos correr dinámicas, pero yo qué busco en esa dinámica molecular, por ejemplo, si yo quiero analizar cómo mi proteína se une a un péptido y tiene un cambio conformacional grande debido a ese péptido o a ese fármaco y está embebida en una membrana y es una proteína de canal iónico enorme, por ejemplo, las bombas de sodio, las bombas de calcio, en el cual son proteínas, pues, no sé, como el receptor GABA, ¿no? Que aparte es un pentámero y son sistemas pentámero transmembranal y complejo, ¿no? Pero es importante para el análisis, ¿no? Yo ahí estoy contando mi proteína. Tengo que contar mi membrana. ¿Mm? Los iones, porque pues hay está ionizado nuestro sistema, ¿no? Y también tenemos que agregar las moléculas de agua, ¿no? Si yo quiero un estudio conformacional de ver cómo va a pasar de la conformación activa o está de la forma inactiva a la forma activa, yo necesito más tiempo de simulación. Y estamos hablando de tiempos de 500 nanosegundos hacia arriba para llegar a estados conformacionales, para tener un estado de conformación más grande y más específico, de microsegundos incluso, ¿no? Entonces, también no vamos a ver transiciones de conformaciones en 10 nanosegundos, ¿sí? En OLATO. Ahora, decimos, bueno, lo podemos corregir y usamos ahora dinámicas de grueso grano, ¿no? Y ya con eso, pues, reducimos el tiempo de simulación, ¿no? O en nuestra dinámica de OLATOM, reducimos, en lugar de representar las moléculas de agua, las vamos a representar solamente como en forma de esferas, ¿no? Y vamos a simular, ¿no? Que ahí está nuestro solvente, ¿no? ¿Va a correr más rápido? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Pero hay un pequeño problema. Las moléculas de agua, ¿por qué son importantes en nuestros sistemas biológicos? No son importantes. Se le llama el solvente universal, ¿no? Por las interacciones electrostáticas que forman, ¿no? Los puentes de hidrógeno, inhibiciones que influyen mucho en la dinámica que va a tener la proteína. Exacto. O sea, es el solvente universal, sí, pero es universal por las condiciones que le genera. Hay moléculas de agua que se llaman estructurales, el cual modula la estructura. Entonces, ha habido, ok, este fármaco, ok, o este péptido, que puede ser un péptido o un fármaco o el endógeno, ligando endógeno, ¿no? Va a inducir un estado, va a inducir el cambio conformacional de A a B, ¿no? Pero a veces no solamente es este fármaco o este compuesto, ¿no? Sino se requieren moléculas de agua para que en complejo se forme las interacciones necesarias para que el cambio energético se pueda dar y por lo tanto haya un cambio conformacional. Por eso
no podemos decir, ok, vamos a quitar las moléculas de agua para correr la dinámica molecular más rápido, ¿no? El solvente por eso es explícito, ¿sí? Nos cuesta más a nivel de cómputo, a nivel de tiempo, pero es necesario. Esos detalles son importantes. Ahora, otra de las cosas es, hay ciertas interacciones que se requiere. Por ejemplo, la toxina de cólera. La toxina de cólera es una proteína, viene de Vibrio cólera. Sin embargo, esta toxina de cólera la podemos dividir en cadena A, segmento A y segmento B, ¿no? El segmento B es una donita de un pentámero de la cadena B, ¿no? Pero este pentámero es el que se va a unir a un, no sé, ¿a qué se une? Eso es algo bonito. Ese pentámero, en primer lugar, se requiere la forma de donita del pentámero para que le dé la posición exacta de los aminoácidos que van a interaccionar con el receptor de el receptor de la membrana, ¿no? Esta interacción que se va a dar por dos cadenas. De ese pentámero se requiere 2 cadenas para que interactúen, ¿no? Su receptor no es una proteína, es un esfingolípido, ¿no? Que va a estar pues en la membrana. Entonces, una vez que se conecta, esta proteína va a interaccionar con la membrana, no va a interaccionar con una proteína, ¿no? Una vez que ya se conecta con la membrana, ya es endocitado y pues ya entra la toxina de cólera y hace todo el desastre, ¿no? Ahora, esta interacción entre el lípido más las cadenas de la toxina de cólera es mediada también por moléculas de agua. Hay moléculas de agua que forman puentes de hidrógeno entre el esfingolípido y algunos aminoácidos. Entonces, es muy importante entender eso, ¿no? Las moléculas de agua no están nada más por ser bellas, ¿no? Sino tienen un interés biológico de reconocimiento, de interacción entre todas las moléculas, ¿no? Entonces, no podemos dejar de un lado estas moléculas de agua y por querer acabar una dinámica molecular lo más pronto posible. No vale la pena porque se pierde interacciones que son importantes para nuestros sistemas que queremos estudiar, ¿no? Entonces, es ahí donde no podemos nosotros eliminar componentes solamente por apresurar nuestra dinámica o correrlas de forma menos robusta por querer acabar nuestra dinámica, ¿no? Entonces debemos de ser pacientes para obtener pues buenos resultados, ¿no? ¿Y usted qué piensa de esto? Esto es lo que pasa. Bueno, yo sé que, por ejemplo, la membrana, trabajando con las membranas lipídicos, pues si no tienes agua, ni se pueden formar las membranas, ¿no? No es energéticamente favorable. Pero yo estuve escuchando últimamente que hay como que un nuevo sistema de dinámico, no sé si es nuevo, pero donde básicamente no ponen las moléculas de agua, pero en alguna parte como que es implícito, ¿no? Como que no los estoy poniendo en la dinámica para ahorrar capacidad de cómputo. No aparece, pero de todas formas los algoritmos, todos los cálculos como que se toman en cuenta, ¿no? Eso sí es válido. No, no y sí. O sea, por ejemplo, docking molecular, que es una técnica donde por lo regular ponemos 2 moléculas a interaccionar, utiliza solventes implícitos. Las moléculas de agua están de forma implícita, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que están de forma implícita, no nos va a generar el modo de unión
que necesitamos. Por ejemplo, a mí ya me pasó con la proteína de la toxina de cólera. Lo que he estado trabajando es que la toxina de cólera tiene otra subunidad, la subunidad A. Esa subunidad A es la subunidad tóxica enzimática, ¿no? La toxina de cólera desde hace mucho tiempo se quiere ocupar como un adyuvante de vacunas o como un inmunomodulador porque es muy genera mucha antigenicidad y para que los adyuvantes sirven para eso, generar antigenicidad, que eso es una pequeña inflamación para que todos las moléculas, como por ejemplo, o citocinas que modulan el reconocimiento de cosas extrañas, macrófagos, bueno, células del sistema inmune, lleguen al sitio, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nosotros, bueno, a mí me toca vacunarme este lunes. Entonces, cuando nos vacunemos, pues va a haber una reacción, ¿no? El adyuvante que utilizan, pues va a traer todas las células al sitio donde me pusieron la vacuna. ¿Para qué? Para que las células reconozcan, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Las células llegan y pueden reconocer el antígeno que yo quiero, que en este caso pues es de la proteína Spike, ¿no? ¿Qué sucede aquí? La toxina de cólera se puede utilizar como adyuvante, sí, pero es tóxico. Hay que quitarle la toxicidad, ¿no? Cosa que es algo que se ha estado debatiendo, si la toxicidad es la que atrae al sistema inmune o no. Bueno, le bajamos la toxicidad, que no sea tan tóxico, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Para esa región enzimática, la toxicidad, cuando he hecho docking, no, de la misma proteína, el cristal, así tal cual, en la conformación que se requiere, más el sitio NAT, que es el NAT es el ligando, el sustrato nativo, que es el que va a modificar para hacer unas reacciones enzimáticas y modificar otras proteínas y activar la toxicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un docking de forma implícita, porque las moléculas de agua están de forma implícita en los dockings, por eso son muy rápidos, si yo hago mi docking, no se va a acoplar mi cristal de la misma forma, o sea, mi docking no va a representar lo que está cristalizado porque el modo de unión va a cambiar. Los átomos del NAT van a cambiar. ¿Por qué cambian? Porque en esa modulación o en esa interacción de ese docking, aunque es implícito, hay moléculas de agua que se llaman aguas estructurales, que en realidad no está tan bonito, no se escucha tan bonito, aguas estructurales. Esas moléculas de agua generan el complejo, generan el modo de unión entre el NAT, la proteína, y se requiere ese modo de unión para llevar enzimáticamente, pues para generar la reacción enzimática, ¿no? Cuando es implícito, es muy somero, entonces no es bueno decir, ok, va a ser implícito, sobre todo si ustedes van a analizar muy a detalle para algo muy estructural. Por ejemplo, Ángel, yo sí evitaría poner cosas implícitas. Entre más robusto sea tu sistema, mucho mejor. Ahora, si tengo un sistema aunque tenga yo un sistema muy, muy grande, pues mejor hago dinámica de grano grueso, ¿no? En lugar de utilizar cosas implícitas. ¿Por qué? Porque se pierden esos átomos. Yo lo que tuve que hacer para el docking fue poner esas moléculas de agua que ya estaban cristalizadas, porque vienen cristalizadas vienen con el cristal, ¿no? Con la interacción.
Sin embargo, en dinámica molecular pasa lo mismo. O sea, el hecho que sea implícito sí hace que sea más rápido, pero nos quita cosas que son importantes. Entonces, yo no recomiendo ni que sea implícito y que también el tipo de moléculas de agua que se utilicen sean las más representativas en los movimientos naturales de la molécula de agua. Entonces, que el campo de fuerza sea el más indicado, ¿no? No quieran, no por adelantar o por hacer sus trabajos lo más rápido posible, no disminuyan la calidad de sus actos. El sistema, depende del sistema que ustedes metan, va a ser la calidad de la información que ustedes van a obtener. Entonces sí sean muy cuidadosos en eso. Utilicen mejor dinámicas de grano grueso si requieren hacer dinámicas muy largas o el sistema es muy complejo. Son micelas muy grandes, proteínas de 20, 30 cadenas polipeptídicas. Entonces, todo eso es mejor que ustedes lo agreguen, ¿no? Ahora, yo no sé en dónde están corriendo sus dinámicas moleculares. Entonces, para correr sus dinámicas moleculares, pues también necesitan un sistema de cómputo alto, ¿no? Por ejemplo, yo les diría que pues en la laptop que vamos a utilizar, pues sí, las vamos a correr, pero las vamos a correr por, por cuestiones didácticas, ¿no? Pero en realidad ustedes la tienen que correr en una computadora especializada, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que pues sí busquen un clúster para poder correr sus dinámicas, que yo creo que ustedes están corriendo en el clúster de la UNAM, ¿no? Bueno, los dos que están en la UNAM. Bueno, tenemos 4 máquinas en nuestro laboratorio, por eso estoy como que queriendo aprender de hacer dinámica, pero también tenemos tiempo en Mixer. Ajá, sí, ese es el clúster por ejemplo, yo igual tenemos máquinas en la Escuela de Medicina, Superior de Medicina, hay corrodinámicas, pero también tenemos acceso al clúster del CINDESTAP y ahí estamos corriendo las dinámicas. Entonces, que de hecho ya ahorita el clúster del CIMBES y el clúster de la UNAM están en el mismo, ya están unidas. Es un superclúster. Es el de la UNAM, el del CIMBES y el de la UAM, me parece, ¿no? Entonces, claro, son convocatorias diferentes, que es lo único que hace realmente o sea, yo apliqué a la del CIMBESTAR y pero también iba a aplicar al de la UNAM. Pero por ser postdoc no puedo tener no tengo correo institucional. Entonces, pero eso... En mi caso igual tenemos computadoras en el cubículo que están destinadas nada más a eso, explorando los primeros cálculos, y ya cuando tenemos algo más formal, tenemos tiempo máquina en un clúster que está aquí en Querétaro. Entonces, en el campus de Juriquilla de la UNAM sí. hay un clúster de supercómputo, entonces tenemos tiempo ahí. Creo que ese también ya está unido, ¿no? Al clúster, el superclúster. No estoy muy seguro. Lo que pasa es que este clúster, bueno, este es un laboratorio nacional y como laboratorio nacional, de alguna manera tiene que permanecer independiente por los reportes que tiene que mandar al CONACYT de los productos y servicios que da y etc. Y aparte, bueno, la finalidad de este clúster es visualización. De hecho, la mitad del clúster la dedican a visualización de moléculas y visualización de 3D de, no sé, órganos, cerebro, etc. Y la otra parte del clúster la dedican a cálculo. Ok, bueno. Entonces, bueno, al menos creo que todos tienen este poder de cómputo bueno. Entonces,
si no pongan sistemas implícitos. Moléculas de agua debe de ser explícita porque juegan un papel funcional a nivel conformacional. Sí, juega un papel importante para la conformación de las proteínas, para interacciones de péptidos o de ligandos, pues para todo lo demás. Entonces, ustedes hagan sus dinámicas y no lo hagan implícito. Yo no se los recomiendo. Mejor hagan el de grano grueso, si en dado caso sus sistemas son muy complejos. Pero yo sí les pido que hagan el de All Atom porque es el que les da lo básico para poder ver las interacciones. Pero ya, por ejemplo, ok, ya hice el All Atom y ahora quiero escalar a más microsegundos, pero se tardaría mucho, pues me voy al de grano grueso, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. O son sistemas muy complejos, o sea, ya son virus o sistemas, no estamos hablando de 20, 30, 30 cadenas de proteínas, ¿no? Complejos enormes de proteínas donde pues el sistema pues es tan grande que pues va a correr muy lento, ¿no? Bueno, entonces, nosotros para hacer una dinámica molecular, ¿qué requerimos, no? O sea, necesitamos partir de la información, ¿no? Nosotros vamos a partir de un sistema ya hecho. Y este sistema, pues puede ser, por ejemplo, depende, por ejemplo, son moléculas, son gases o algún fluido, pues puede ser hasta incluso pues algo más azaroso, ¿no? Porque no tiene una conformación como tal definida, pero en nuestros sistemas biológicos, pues vamos a partir de algo, ¿no? Ya hay una conformación o una estructura base, ¿no? ¿De dónde provienen esas información, ¿no? Por ejemplo, de proteínas, pues va a venir de estructuras de rayos X, de cristales, ¿no? Que pueden ser proteínas, péptidos, o incluso hay cristales que pues las proteínas ya vienen con los carbohidratos, con las glicosilaciones y todo lo que se debe requerir, ¿no? Entonces, podemos partir de una información experimental en la cual nosotros va a tener toda esta información, ¿no? Sobre todo para las proteínas que tienen un plegamiento específico, dependiendo del tipo de proteína que es, pues siempre tenemos que tener un modelo estructural adecuado, ¿no? Ahora, ¿qué modelo estructural vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, a nivel biológico, pues puede ser sólido, líquido, gases, algunas interfaces, membranas celulares, o ADN, carbohidratos, proteínas, ¿no? Fármacos, ¿no? Para el caso de las proteínas, la conformación es muy importante. Cuando vamos a hacer una dinámica molecular, sea en solvente, en membrana, necesitamos tener la conformación adecuada. ¿Por qué? Porque si tenemos una conformación, por ejemplo, abierta, bueno, cerrada, donde no va a entrar nuestro péptido o nuestro ligando, sea si es una proteína transmembranal o la interacción que se dé en el ligando es soluble, no importa, ¿qué va a pasar? No vamos a tener la cavidad necesaria para que el fármaco, el ligando o otra molécula pueda entrar e interaccionar como nosotros esperamos. No va a haber, o tendríamos que hacer una dinámica larga, y quién no nos asegura de que ese fármaco en la conformación cerrada, este fármaco sea capaz de abrirlo. Entonces, nos vamos a tardar mucho, no vamos a ver lo que nosotros nos interesa observar. Entonces, dependiendo de la calidad de nuestros datos que vamos a agregar al principio, pues vamos a tener
nuestros resultados. Entonces, por eso es importante evaluar nuestro sistema que vamos a agregar al principio. Sean membranas, por ejemplo, ¿qué tipo de membranas? Si yo tengo una membrana de puros fosfolípidos, pero en realidad mi sistema es mucho más complejo y necesito colesterol, fosfolípidos, esfingolípidos, diferentes tipos de lípidos o los polímeros de Ángel, no vamos a tener la representación adecuada, ¿no? Incluso hasta el porcentaje. ¿Cuánto va a tener de, entre más colesterol, por ejemplo, hay, la capa lipídica es más rígida? Las membranas, ¿cómo son? Sabemos que las membranas no son, no son homogéneas. Hay membranas que la parte externa que queda, bueno, no hay. Las membranas en las células se sabe que las membranas que quedan en la parte externa de la célula van a tener una composición diferente a la membrana que está interna. Aunque es una bicapa lipídica, va a ser heterogénea. ¿Y por qué va a ser heterogénea? Porque esa capacidad o esa diferencia entre de tipos de lípidos nos va a dar la fluidez necesaria para poder reconocer o para que aquellas proteínas que deben estar embebidas en la parte externa pues puedan agregarse, estén en el medio adecuado, y las regiones o parte de proteínas que están en la membrana interna de la célula, pues también adquieran una capacidad, ¿no? Las condiciones físico-químicas para poder hacer la interacción. Entonces, todo ello debemos de tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra membrana a escoger? Y esto va a ser dependiendo del sistema biológico que nosotros vayamos a estudiar. Y bueno, como ya les había mencionado, pues el campo de fuerza, pues es lo que le da al sistema, ¿no? Al sistema biológico, ese campo de fuerza, cómo se va a comportar, cómo se va a mover, ¿no? Vamos a hacer, pues, una membrana de lo más fácil. Sin embargo, en Charging podemos hacer hasta combinaciones. Está padre este programa. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de dinámica molecular y otros tipos de estudios in silico? Pues el tiempo, ¿no? Nosotros nos va a brindar pues la dinámica molecular, cómo se comporta, cómo evoluciona un sistema a través de esto. Pues N átomos se van a mover y cuál va a ser la energía que va a tener, cuál va a ser pues la energía potencial, la energía libre, el delta G, las interacciones. Por ejemplo, cuando hacemos el diseño de fármacos, hacemos una dinámica molecular y, por ejemplo, partimos de un docking, ¿no? Y este docking nos va a dar una interacción entre estos, pongamos que es un ligando que va a unirse, puede ser a un carbohidrato, puede ser a un lípido o a una proteína, ¿no? Y sabemos que se une a tales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Durante la dinámica molecular se pueden perder las interacciones, se pueden formar otras interacciones moleculares, ¿no? Entonces, puede ser que en nuestro docking se genere un puente de hidrógeno que para nosotros era importante, ¿no? Porque va a inhibir o porque con ese nos va a dar índice de que pues va a poder atravesar la membrana o va a tomar el interés biológico que nosotros esperamos, ¿no? Sin embargo, durante la dinámica molecular ya no es frecuente ese puente de hidrógeno o esa interacción, ¿no? Una interacción pi, pi-stack, o sea, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, para los péptidos que sean reconocidos efectivamente en el complejo mayor de histocompatibilidad, tiene que ver con los anillos aromáticos. Entonces, se espera interacciones
pi, ¿no? Entre esos anillos y vamos a ver cómo se acoplan esos anillos. Entonces, si esa interacción se pierde, pues no sería lo más adecuado. O sea, no sería un sistema que nos brindaría pues el efecto biológico que esperamos. ¿Cómo sabemos que eso tiene un efecto biológico? Porque ya hay un antecedente en el cual ya se ha estudiado que para ello se requiere esas interacciones, ¿no? O por ejemplo, para la formación de los DNAs, ¿no? ¿Cómo va a formarse esa doble cadena, ¿no? ¿Cuáles son sus vecinos cercanos? Todo eso nosotros lo tenemos que observar en el tiempo, ¿no? De la dinámica molecular se tiene que conservar para que nuestro sistema pues sea estable, ¿no? Si no se forma, pues esa unión pues no es estable, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa pues ver cuál es la evolución, qué interacciones intermoleculares se forman y no se forman. Otra de las cosas es que cuando analizamos interacciones de puentes de hidrógenos, a veces pues decimos, bueno, lo vamos a analizar con tales átomos, ¿no? Sin embargo, hay una flexibilidad. Un puente de hidrógeno no necesariamente se mantiene entre esos dos átomos. Hay algo que, bueno, en las moléculas de DNA se le llama respiro. ¿Por qué? Porque esa interacción, o sea, la cadena doble del DNA está mediada por muchos puentes de hidrógenos, ¿no? Sabemos que la cisteína y la guanina pues forman 3 puentes de hidrógenos, ¿no? Y pues es el enlace más fuerte, ¿no? Pero esos puentes de hidrógenos que se forman entre los nucleótidos no van a ser en los mismos átomos, es decir, va a haber un respiro, ese puente de hidrógeno se va a mantener, pero va a haber un cambio de átomos. Ese nucleótido con su respectivo nucleótido complementario van a jugar con los diferentes átomos para mantener ese puente de hidrógeno. Entonces, cuando ustedes estudien puentes de hidrógenos y vean que se pierde alguno, puede ser que se puede perder porque desaparece y ya no hay una formación de un puente de hidrógeno, pero también puede ser de que se está dando ese fenómeno de respiro, ¿no? Sucede también en las proteínas, en el DNA, en los carbohidratos, lípidos. Entonces, todas esas interacciones se van a formar y se van a ir cambiando, ¿no? Son sistemas biológicos dinámicos, ¿no? Siempre va a haber una fluidez, ¿no? Entonces, incluso las membranas pues suelen ser más incluso entrópicamente son más desordenadas, ¿no? Vemos una dinámica de una membrana y no hay así como un rearreglo al cual, pero probablemente sea el desconocimiento, porque en membranas creo que todavía nos hace falta un análisis más profundo de encontrar estructuras, sabemos de, bueno, estructuras de mosaicos, balsas lipídicas, pero todavía, considero que todavía hay falta más información por aprender, ¿no? Cosa que eso en dinámica molecular se puede explorar y se le puede dar pues estructuras, ¿no? Y bueno, como tal, pues la dinámica, pues vamos a ver cambios conformacionales de nuestro receptor con nuestro fármaco. Puede ser nuestra membrana con nuestro péptido, solamente nuestras membranas. También podemos estudiar cómo hacer una dinámica de membrana. Y se ve padre, o sea, el estudiar la membrana, si ya llegó al equilibrio, si está, es algo muy importante. Cuando hacemos dinámicas de membranas en el sistema, en dinámicas, vamos a tener nuestra membrana ordenadita, ¿no? Así muy acomodada de forma cuadrada, y nuestras moléculas de agua igual van a estar dispuestas en forma geométrica, ¿no?
Pero obviamente sabemos que eso no pasa, ¿no? Durante la dinámica molecular se va a buscar, se va a minimizar el sistema y equilibrar el sistema para tener nuestro sistema de moléculas de agua o de membranas energéticamente estable, ¿no? Siempre se parte de las moléculas de agua y de membranas de lo más ordenado, porque no hay tanto sistema, no es como la base de datos PDB, ¿no? Que podemos obtener la proteína y ya la descargamos, ¿no? En cambio, el de membranas, pues, es un poquito más difícil en ese sentido de que no hay bases de datos tan especializadas y dedicadas a. ¿Por qué? Porque antes, pues, las membranas se creía que nada más eran para proteger y ya, ¿no? Ahorita están cobrando, pues, mucha fuerza porque ya se ve, ya se entendió cuál es el interés biológico, ¿no? O el interés biotecnológico como Ángel, que pues, va a ser su andamio para muchas cosas. Por ejemplo, hay andamios para cuestiones muy especializadas para poner células o activar la restauración por ejemplo, de piel, cuando la piel está quemada, o sea, para el pie diabético también existe. Entonces, es una cosa muy hermosa esa información. Después platicaremos aquí. Bueno, entonces, la dinámica molecular, como vemos, podemos explorar muchas moléculas y dependiendo desde sistemas muy simples hasta sistemas muy complejos y tienen una gran representatividad, ¿no? Entonces, como ya lo hemos visto, dependiendo del sistema biológico o el sistema que se está estudiando, pues va a aumentar la duración del sistema, ¿no? Entre más átomos, pues va a aumentar, ¿no? Entre más sistemas biomoléculas utilicemos, también va a aumentar la duración de la dinámica molecular. Y bueno, esa pregunta pues ya la sabemos. Sí se puede correr en cualquier computadora. El hecho que se pueda correr, no quiere decir que sea recomendado, ¿no? Entonces va a haber muchos programas de forma gratuita que se pueden utilizar para correr dinámicas moleculares. Y pues actualmente la mayoría de los programas estaban para Unix y para Linux. Y bueno, para Mac luego es muy difícil. Mac luego se pone un poquito difícil por el problema de la compatibilidad, pero Windows también se puede correr. La mayoría de los que nos dedicamos al área de informática trabajamos más con Linux, con Ubuntu, con Fedora. ¿Por qué? Porque la dinámica molecular, así como algunos programas, necesitan mucha capacidad gráfica, tarjeta de video especializada. Entonces, Windows tiene que utilizar esas tarjetas, demanda mucho de los gráficos, su sistema operativo, entonces lo hace un poco más lento. Sin embargo, ahí ya hay muchas computadoras en sistemas operativos Windows que se corre, tienen muy buenas tarjetas gráficas y no hay tanto problema. Pero aún así, yo siempre recomiendo cuando se corre dinámicas moleculares, pues correrlas en Linux, ¿no? De hecho, la mayoría de los... Se va a cortar la llamada, ¿eh? ¿Mande? Se va a cortar la llamada. Bueno, entonces nos salimos